La cirrosis hepática es la formación de tejido fibroso dentro del hígado, es decir, el cambio de células del hígado que sí funcionan por células fibróticas que no funcionan, que no dan una funcionabilidad adecuada para nuestro paciente, y eso le genera una serie de enfermedades o complicaciones de salud a nuestros pacientes o amigos. La mayoría de pacientes pacientes con cirrosis lo asociamos con el alcoholismo, que es una de las causas un tanto frecuentes en nuestro medio. Pero también hay otras causas como las hepatitis, por ejemplo la hepatitis C, también la esteatosis hepática, que puede haber, sobre todo eso lo distinguimos por un embalonamiento celular, y eso ya es un signo de mal pronóstico que puede llevar hasta cirrosis. Sin embargo, también es importante aclarar que no todas las esteatosis hepáticas llevan a una cirrosis, ya que en realidad la esteatosis hepática se divide en dos entidades clínicas, que es la esteatosis no alcohólica y la esteatohepatitis. La esteatohepatitis es la que sí lleva a cirrosis, mientras que la esteatosis hepática no alcohólica no lleva a cirrosis. Y la esteatosis hepática alcohólica sí lleva a cirrosis. Sobre todo esto se ve determinado por el consumo, la cantidad de consumo de alcohol de nuestros pacientes, pero a la vez tenemos que hacer la aclaración que también la cirrosis puede darse por alto consumo de ciertos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos para hongos, los medicamentos para la tuberculosis, algunos medicamentos antiparasitarios, entre otros. De suma importancia que nosotros estemos al pendiente de los tipos de medicamento y los tiempos en los cuales ese medicamento debe ser ingerido, ya que hemos visto algunas veces que las personas toman más tiempo el medicamento del cual ha sido establecido. ¿Cuáles son los síntomas o signos que vamos a mostrar? Bueno, primeramente, como el hígado tiene una función importante en la producción de proteínas, y específicamente la proteína muscular, los pacientes se notan un tanto más delgados, con pérdida de la musculatura, y un dato característico que yo sé que muchos conocen es la ascitis, es decir, que les aumenta el diámetro del estomaguito porque se acumula líquido. Otra de las características es que los pacientes presentan fatigabilidad, debilidad y algunos cambios físicos. Sobre todo tenemos algunos estigmas que le llamamos estigmas cirróticos, que esto es más que todo asociado a los pacientes que tienen una cirrosis por culpa del alcohol. Uno es el eritema de las palmas, es decir, las palmas de las manos son más rojizas, y estos músculos de acá se ven la atrofia tenar e hipotenar, es decir, los músculos se adelgazan más, la palma de la mano es más roja. Los pacientes pierden el vello de los brazos, el vello axilar, el vello del pubis, de la región de los genitales, también se ve un tanto más feminizado. Pueden tener ginecomastia o el pecho volverse más flácido y más redondo como los pechos de una mujer, así como algunos otros cambios hormonales y metabólicos en el paciente. También hay otras características como la debilidad, la hipotensión, es decir, las presiones de ellos a veces suelen ser un tanto bajas, y otra de los riesgos de tener cirrosis es la hipertensión portal, que es la hipertensión dentro de una vena que se llama vena porta, y eso hace que haya una regurgitación de las presiones o un retroceso de las presiones dentro de las venas, y estas tienden a estirarse dentro del esófago y el estómago, y si estas se rompen es la famosa frase que oímos que dice: le estalló el hígado, tomaba mucho y le estalló el hígado y luego falleció. En realidad lo que pasó fue que se rompió una de esas venas varicosas del esófago, o las varices esofágicas, se rompen, y como estas son afluentes de una cantidad voluminosa de sangre, pues el paciente puede sangrar efusivamente o profusamente,
y llevarlo incluso a la muerte si no es atendido con extremada urgencia. Cuidado con los medicamentos que estamos consumiendo, sobre todo si no son recetados por un médico. El tiempo en el cual consumimos un medicamento, hay que aclarar que no todos los medicamentos dan cirrosis, para no generar alarma entre la gente por creer que porque yo tengo años de tomar una pastilla para la presión me va a dar cirrosis. No es así. O sea, son ciertos fármacos que si se toman por mucho tiempo puede generar cirrosis. Bien, otra forma de prevenirlo es moderar o evitar el consumo de alcohol, ya que el consumo de grandes cantidades de alcohol por mucho tiempo también generan riesgos para su hígado y la progresión hacia una cirrosis. Otro punto importante es estar pendientes de la esteatohepatitis, estar realizándose pruebas. Una de ellas es el ultrasonido, aunque realmente la prueba más fidedigna para ver tejido hepático es la elastografía o el FibroScan, que es algo que no contamos en el país, pero nosotros podemos realizarnos el ultrasonido en las manos de un experto o conocido en el área, pues va a ser un buen diagnóstico y un muy buen método de apoyo, así como realizar pruebas hepáticas de transaminasas, la TGO, la TGP principalmente. Otra manera de prevenir la cirrosis es estar pendientes de realizarnos pruebas de hepatitis. Si ya somos adultos, realizarnos la prueba de hepatitis B y C, porque podríamos tenerlo en una forma subclínica, es decir, no tan manifiesta, pero que ya está dentro de nuestro cuerpo, y eso podría afectar también nuestro hígado. Otro punto sumamente importante es estar pendientes de los tipos de comida. Hoy día tenemos demasiada comida chatarra, demasiada comida grasosa, alimentos procesados, y eso daña también nuestro hígado. ¿Cómo hacer el diagnóstico de cirrosis hepática? Bueno, primero es la impresión clínica, es decir, por los antecedentes de la persona, hay factores de riesgo. Es de suma importancia que nosotros consultemos con nuestro médico, porque no solo por el hecho de que perdió peso y se le agrandó el estómago o el abdomen, solo por eso el paciente ya tiene cirrosis. Podría tener otra cosa más que también puede ser peligrosa, como un cáncer. Entonces lo mejor es consultar a su médico. Lamentablemente la cirrosis hepática es la manifestación final de una entidad que destruyó el parénquima del hígado. Entonces es sumamente complicado, sobre todo para nosotros poder tener una idea adecuada de cuál sería el fármaco ideal para reconstruir el hígado. El hígado tiene cierta capacidad de recuperación, regeneración, pero una vez que hemos perdido la función hepática en un más del 80%, pues entramos en lo que se llama insuficiencia hepática, donde ya el hígado es incapaz de metabolizar, de desintoxicar o detoxificar nuestro cuerpo, y empezamos a tener complicaciones más severas como la encefalopatía hepática, que es básicamente alteraciones del cerebro por acúmulo de los tóxicos de nuestro mismo cuerpo. Así que es de suma importancia consultar a su médico si tenemos alguna duda con respecto a esta enfermedad, sobre todo si tenemos antecedentes de hepatitis, si hemos tomado medicamentos muy fuertes por mucho tiempo, si tenemos antecedentes de alcoholismo severo. Así que es de suma importancia también que consultemos.